Bien, damos comienzo entonces al primer módulo de los 7 que nos propusimos en este programa de desarrollo de líderes. Y este primer módulo lleva el nombre de Actitud para el Desarrollo Profesional. Em, Como comentábamos hace unos instantes, el desarrollo profesional podemos dar una vueltita de rosca y decir, en mi profesión, ¿cómo puedo hacer o cómo puedo impulsar un crecimiento, un aumento de la capacidad de respuesta o impulsar de llegar a otro nivel de performance o de, mm, eh, de desempeño? Es decir, bueno, alcanzar un nuevo nivel de desempeño en tu profesión tiene una llave o tiene una puerta de entrada, que es la actitud. Lo que va a marcar la diferencia entre el nivel actual y un nivel superior va a ser la actitud que cada uno le ponga a ese desarrollo. Lo que vamos a hacer nosotros a continuación es entender qué cosas influyen en ese proceso y cómo puedo yo ser consciente y activo en mi propio desarrollo profesional. Yo me dedico a la capacitación y al entrenamiento de líderes principalmente y por ende yo soy un convencido que todas las personas pueden aprender. ¿Bien? Me ha tocado trabajar con personas laboralmente ya llegando al final digamos, de la escala, más cerca de la jubilación que del inicio. Y también estos mismos temas los hemos trabajado con escuelas, con chicos de 16, 17 años, con lo cual hemos atravesado desde los 16 años, o en algunos casos 15 años, hasta 60 y pico, y en algún caso te diré que tocando los 70. Yo creo que tanto el de 14, 15, 16 como el de 70, todos pueden seguir aprendiendo. Aprenden a otro ritmo, aprenden otras cosas. eh, el escalón es de diferente altura de lo que estoy hoy a lo que puedo llegar, pero todos podemos evolucionar tanto como queramos. Solo hay una condición, que es querer. Yo puedo crecer siempre y cuando yo quiera crecer. Yo puedo aprender siempre y cuando yo quiera aprender. Bien, no es una cuestión de capacidad tipo recipiente. No es que no me da la capacidad, ya no puede entrar más líquido. No, es una cuestión de si yo quiero sacar la tapa y hacer el esfuerzo para que entre el contenido y después retenerlo. Bien. Entonces, en la línea de la actitud para desarrollarme profesionalmente, vamos a intentar responder tres cosas de arranque. ¿Qué es aprender? ¿Qué atenta contra el aprendizaje? ¿Y cuándo se aprende más? ¿Bien? Dentro de algunos interrogantes para el inicio. Y antes de avanzar, eh, les propongo que estiremos un cachito de conocimiento y hago una pausa para preguntarles a ustedes cuáles serían las respuestas que ustedes darían sobre esto. Bien, recién charlábamos un ratito de las preguntas que nos veíamos en pantalla, que es aprender, que atenta contra el aprendizaje, cuándo se aprenda más. Para ponerle un poco de marco teórico y darle una unificación de conceptos, Vamos, vamos a repasar algunos datos. Dicen distintos autores, después más adelante les dejo dos o tres nombres para, si les gusta el tema, puedan buscar, que cuando las personas solo ponen el sentido de la audición a un tema nuevo, lo que pueden sacar como aprendizaje ronda el 20%. Depende del autor, un poquito más, un poquito menos, pero ronda el 20%. Es decir, si yo escucho un podcast o hago viajes y me pongo un audiolibro y voy escuchando el audiolibro, o me pongo en mi casa y pongo un video de YouTube, pero presto solamente la audición, no lo miro y lo estoy oyendo nada más, quizás de esa experiencia me quede un 20% de aprendizaje. ¿Bien? Es un buen inicio, pero tiene como sabor a poco. Si yo quiero quedarme con un poco más de aprendizaje, eh, esos mismos estudios, esos mismos autores referencian que si además de oír le sumo el ver, el de prestar atención, el de mirar, eso puede llegar hasta un 50% de aprendizaje. Pero si yo realmente quiero incorporar el aprendizaje, me lo quiero quedar, puedo llegar hasta un 70% si lo hago. Es decir, que si solo lo estoy oyendo,
Vamos a verlo acá. Si solo lo estoy oyendo, me puedo quedar hasta un 20%. Si además de oír lo veo, como si fuera un tutorial, un video de YouTube, esta misma grabación que estamos haciendo ahora, me puedo quedar hasta un 50%. Pero si además de oír, ver, lo hago y lo llevo a la práctica como si fuera un experimento de una manualidad, puedo llegar a un 70%. Y acá empieza a aparecer un principio que es del entrenamiento, que es lo que el cuerpo graba, la cabeza no lo olvida. Entonces recién decíamos que era aprendizaje. Aprendizaje es incorporar conocimiento, pero principalmente es activar y desarrollar una habilidad. Hay una frase que se la adjudican a Einstein, a Albert Einstein, que dice que aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. De hecho, si ustedes tienen la voluntad de aprender una nueva habilidad, pueden ir a una librería, pueden comprar un libro de un autor reconocido, lo pagan, se lo llevan a su casa, lo dejan arriba de una mesa, ahí en el comedor, donde están todos los días, pasan al menos una vez al día por ahí, y ese conocimiento es de ustedes. Vos tuviste la voluntad de ir a buscarlo, vos lo pagaste, vos lo trajiste a tu casa y lo tenés en tu casa. Ahora bien, hasta ahí es lo mismo que nada, porque hasta que vos no lo leas, no vamos a llegar ni al 20. Entonces sí, che, claro, hace 2 meses que me compré este libro y me siento igual, capaz que lo tenga que leer. Entonces lo agarro y lo empiezo a leer. Y me gusta, y lo leo, y lo leo, y lo leo. Cuando lo termino de leer, capaz que llegué entre el 20 y el 50. No tengo ninguna habilidad nueva, solo tengo nociones nuevas, tengo información nueva, que es mía, yo la compré y yo lo leí, pero no tengo un aprendizaje propiamente dicho, porque no los puedo trasladar a la práctica. Indefectiblemente hay que hacer la ejercitación. Lo que el libro vi que me hizo sentido y creo que me puede funcionar, lo tengo que ir a probar. Solo después de probarlo y de hacer repeticiones y repeticiones y repeticiones, puedo llegar hasta un 95% de aprendizaje. Bien. Por ende, ampliando la respuesta que hacíamos al principio, aprender qué es incorporar conocimiento. Eso lo puedo incorporar leyendo un libro, viendo un video, observando a los demás cómo los hacen, pero se convierte en aprender realmente cuando yo lo puedo llevar a la práctica. Bien, yo puedo mirar cómo andan en bicicleta, pero hasta que yo no me suba a la bicicleta y logre dominar la bicicleta, yo no aprendí. Tengo noción. Yo le estoy enseñando, yo tengo 3 chicos, el más grande tiene 18 y estamos en el proceso de aprender a conducir. Cuando hicimos el primer día que nos sentamos, tiene un montón de horas de auto de toda la infancia viendo y mirando. Bien, pero cuando llegó el momento de sentarse y empezar a dominar la máquina, no tiene el aprendizaje todavía. Cuando le tocó el momento de sentarse y empezar a encenderlo, empezar a moverlo, empezar a manejar todas las variables, está recién ahora haciendo el proceso de práctica para poder hacer el aprendizaje. Y hasta que no aprenda, no está listo. Entonces, para levantarlo un poquito a la definición que hacíamos de incorporar conocimientos, es y lograr hacerlo. O sea, aprender es incorporar conocimiento y lograr poder hacer eso. Recién ahí aprendió. Si no, está en proceso. Bien. Con respecto a la última pregunta, ¿cuándo se aprende más? Nosotros decíamos recién con la voluntad, con la predisposición, cuando se involucra, claro. Y necesita voluntad, involucramiento y predisposición para poder llegar a practicar, practicar y practicar. Que es un poco lo que hablábamos antes de empezar el desarrollo del módulo. Nosotros nos conectamos una vez por semana, vemos los conceptos, hasta ahí tenés la noción, vos lo pagaste, está en la mesa del comedor. Pero si no te lo llevas a la práctica y lo practicás una vez, lo practicás dos, lo practicás tres, el aprendizaje no se produce. Bien, podríamos decir de otra forma, que el aprendizaje se produce cuando vos te adueñás del concepto y lo podés practicar sin ayuda. Mientras tanto está en proceso. Bien. Fíjense que la escala, que esta lista representa mi experiencia, mi estadística, eh, aparece uno en el 85, que es contárselo a otros. Y ese es un truco muy útil para dominar los conocimientos. No te genera habilidad, pero te ayuda a fijar conceptos. No sé, terminamos hoy, se van a hacer otra actividad, después familiarmente se juntan uno por un lado, otro por el otro, y repasan y charlan, y uno trata de explicarle al otro lo que vimos hoy. Mientras no estamos hablando, todo suena lógico y coherente, pero cuando yo trato de explicárselo a otra persona o a alguien que no estuvo hoy acá, mañana a la mañana voy a tomar un café con alguien y le cuento, ayer empecé un curso, vimos un tema y le cuento algo,
mi cerebro lo piensa de una forma, pero cuando lo ordena y lo saca por la boca, mi oído se da cuenta de que no sale parecido a lo que estaba pensando. Entonces, hay un proceso de grabar ahí donde la cabeza ordena lo que quiere decir, lo dice, se oye, se da cuenta de los faltantes. Si vuelvo a buscar el material después y completo los faltantes, como que empiezo a adueñarme del conocimiento. Bien, este tema es conceptual todavía, mm, pero arranca por ahí. Nadie puede dominar una habilidad que no puede definir. Entonces, lo primero que tengo que hacer es poder definir los conceptos. Entonces, un truco que suele funcionar es contarle a cualquier persona, no para convertirte en docente, sino para que esa persona te haga el aguante, te dé el pie, para que vos puedas testearte qué tan ordenado te quedó guardada la información, para detectar dónde tenés que repasar. ¿Bien? Eh, Seguramente le deben haber pasado cuando esto que le estoy contando es muy cotidiano, cuando uno va a ver una película de 1 hora y media y se la cuenta a otra persona y se la cuenta en 5 minutos. ¿Sí? ¿Cómo hace para sintetizar 1 hora y media de película en 5 minutos de explicación? O en 2 minutos. O leíste 3 páginas de una noticia y se lo contaste a otro en 4 palabras. Si hay un poder de síntesis muy bueno, o es una ausencia de un montón de términos y de datos que también hubiese estado bueno. Entonces, es un ejercicio para el cerebro poder hacer el punto de lograr el 85%. ¿Bien? Entonces, de cualquier tema que yo quiera dominar y a aprender, de agarrarlo, de quedármelo, oído, oído y vista, practicarlo, contarle a otro y repetir la práctica una y otra vez. Y fíjense que no llega al 100, porque el 100 está como reservado a cuando uno ya se adueñó tanto del tema que ahora lo modifica. Dice, mira, esto no va, esto hay que ponerlo así, esto lo voy a hacer de este modo. Ya le da la impronta personal. Ahí es donde el apropiarse del tema está al 100%, cuando vos ya tenés la soltura para poder ajustarlo. ¿Bien? Siempre que empezamos con algo nuevo, arrancamos acá abajo, en cero. Y después vamos creciendo a medida que va pasando el tiempo. Por eso ahí empieza a tener un sentido enorme la actitud y la voluntad. ¿Bien? Si yo no tengo la voluntad de sostener el proceso, y capaz que me quedo al 50, me quedo al 60, al 30 y algo, o al 70 y algo. Pero si yo tengo la voluntad, el interés y la persistencia, la perseverancia para sostenerlo, muy probablemente con el tiempo llegue al 100. ¿Bien? Eh, La palabra clave es constancia. ¿Sí? Si yo tengo la voluntad y la voluntad es genuina, la constancia hace la diferencia. Ahí les dejo 3 nombres para que puedan ver sobre el tema si les gusta y quieren profundizar. Cada uno tiene su dibujito, sus porcentajes, pero van a ver que todos rondan más o menos en los mismos valores de desarrollo. Por ende, aprender es incorporar conocimiento y generar nuevos hábitos en base a esos conocimientos. Y en ningún caso es sustituir algo que yo ya posea. Nunca aprender es borrar algo que yo ya posea. A mí me ha tocado en estos años de tomar mucha capacitación y de interactuar con otros y de leer contenidos, y he visto más de una vez la frase que dice, para aprender esto tenés que desaprender lo otro. Y me da curiosidad decir, ¿cómo hago para desaprender algo? Yo aprendí a andar en bicicleta hace muchos años y pasa el tiempo y cada tanto no, mucho tiempo que no hago, pero agarro la bici y puedo andar de vuelta. ¿Cómo haces vos para que yo no pueda andar en bicicleta? Me lo tenés que borrar. O sea, ¿cómo lo desaprendo? Con una lobotomía. En la antigüedad se ponía un clavo acá atrás, detrás de la oreja, en el cerebro y se le clavaba para borrarle una parte del cerebro. No hay forma que yo desaprenda. Es más, no es necesario. Entendí con el tiempo que cuando algunos sintetizan en tenemos que desaprender, en realidad lo que están diciendo o quieren decir, según mi interpretación, es hay que aprender algo nuevo al punto tal de que se convierta en una habilidad que sustituya la habilidad anterior. Un vendedor trabaja de manera manual, hace sus presupuestos manuales. La empresa le trae el CRM. El vendedor le queda cómodo, práctico, terreno conocido, seguir haciendo presupuestos manuales. Y el CRM costó una fortuna y es hermoso, da un montón de información, pero el vendedor no tiene el hábito. Entonces, querer hacer que desaprenda cómo se hace el presupuesto a mano es una lucha perdida.
Si mirá, hay que lograr que aprenda a hacer los presupuestos en el CRM y que logre un volumen de ejercitación al punto tal que para él ya no sea necesario recurrir al papel. Pero nunca se va a olvidar cómo se hace en papel. De hecho, no sé si les pasará a ustedes, pero por ahí hablan con algunas personas que te siguen citando cosas que pasaron hace 15 o 20 años o 10 años atrás y que ya no son más así. Decir, che, mirá, no sé, tenemos esta oportunidad comercial para hacer esto. Ah, sí, nosotros en nuestra época lo hacíamos de este modo. ¿Cuándo fue tu época? 1990. Pero, ¿por qué sigue hablando de 1990 si ya pasaron 3 décadas? Bien, pero porque adentro ese aprendizaje está grabado, no lo va a borrar. Entonces, sí, ni emprendamos la lucha contra eso. Por ende, a partir de ahora para adelante, yo no les voy a pedir que se olviden de nada, ni que borran ningún aprendizaje. De hecho, todos los aprendizajes que ustedes tienen los trajo hasta acá. Lo que sí voy es que, che, hay algunos aprendizajes que son estratégicos que hay que sumar a la caja de herramientas. ¿Bien? En algún momento yo usaba una metáfora que decía, mira, voy a dejar de compartir pantalla, pero que quede grabado. Es decir, pensá en esta imagen. Vos empezaste a trabajar y en tu trabajo inicial te dieron un martillo. Y te enseñaron que las cosas se resuelven con el martillo. Se afloja una maderita, martillo. Se levanta un clavo, martillo. Hay que poner clavo, martillo. Se abre una grieta, martillo. Alguien no anda medio derecho, martillo. De repente viene un nuevo gerente de recursos humanos y te dice, che, vos sos muy buen colaborador, muy buena persona, muy buen encargado, pero le está dando martillo a todo, hay otras cosas. Dice, pero yo tengo martillo nomás. Dice, mirá, vamos a hacer un curso de liderazgo, te vamos a dar nuevas herramientas. Entonces, Guillermo va a ese curso de liderazgo con su martillo, lo guarda, se sienta. Y aparece el capacitador, el entrenador, y les presenta el destornillador. Dice, mira, hay determinadas situaciones donde no va martillo, va el destornillador Phillips. Y me da un destornillador. Entonces yo llevo 15 años de experiencia, martillo a diestra y siniestra para todo. Y de repente hace 10 minutos tengo un destornillador. Como entendí que depende de mí y yo quiero hacerlo, me voy a mi casa, me compro una caja de tornillos y empiezo a atornillar. Y atornillo uno, atornillo otro, largos, cortos, dispersos, en fila, y atornillo, atornillo, atornillo. Está bueno esto, porque cuando le pegaba con el martillo al tornillo rompía la madera, y cada tanto rompía un tornillo. Ahora con esto me cansa un poquito la muñeca, pero entra. Cuando voy el lunes al trabajo, llevo un fin de semana de práctica con destornillador y 15 años con martillo. Mientras las situaciones que me vayan llegando al escritorio sean situaciones sin estrés, voy a mirar la caja de herramientas y voy a decir, acá voy a usar destornillador o martillo y elijo. El problema ahí no se da. El problema se da cuando no hay tiempo y te agarra de sorpresa. Dice, urgente, urgente, pasó esto. Martillo. Después que le di el martillazo al tornillo me doy cuenta que era destornillador. Ah, acá era la otra. Lo que pasa es que todavía no tengo el aprendizaje incorporado. Todavía estoy en proceso. Entonces, saliendo de la metáfora y yendo a la práctica nuestra, cada nueva herramienta que voy recibiendo es como ese destornillador, que es más útil y es más estratégico y más eficiente cuando se usa correcto. Lo que pasa es que si mi organismo no desarrolló la habilidad de discernir cuándo va uno y cuándo va otro, bajo presión, usa el que más conoce. El ejemplo del vendedor que daba antes hace presupuesto manual y está empezando a tipear la computadora para hacer CRM. Cuando el presupuesto es bajo presión, vaya al papel porque es el que más conoce. Bien, entonces mi rol como líder de una persona que está en el proceso de aprendizaje no es conformarme, pero tampoco es asesinarlo, porque está en proceso. Su músculo está grabado con el trabajo manual, no con el sistema. Bien, lo que yo tengo que hacer es generarle hora de vuelo para que el sistema le gane al otro. Cuando el destornillador ya lleva no un fin de semana, sino un año de uso, contra 16 del martillo, ya le hace mella, ya como que empiezan a equipararse. Y capaz que al año y medio están iguales. Y ya a ese tiempo de ejercitación, el cerebro de ese dueño de esa herramienta ya usa, ¿vieron como la película del lejano oeste? Agarra el martillo y uf, lo sopla, lo gira y lo mete en la cartuchera, y saca el destornillador y lo gira y lo mete. Ya tiene una expertise. Pero hace un año y medio atrás miraba el destornillador y lo tocaba con cariño y con cuidado porque era nuevo. Entonces, todo proceso, vuelvo a la presentación, todo proceso de aprendizaje necesita de la voluntad, necesita de la constancia y, y
de manera inevitable, necesita de la práctica. Si esa persona que tenía la voluntad y la constancia no ponía tornillo, no iba a desarrollar nunca la habilidad de poder darse cuenta cuál va. Bien. El ejemplo del vendedor con el CRM. Si no hace presupuesto con CRM y no sostiene y sostiene, no va a lograr nunca adoptarlo. Bien. Y en cualquiera de los casos, siempre es sin el estrés, o mejor dicho, con la tranquilidad, que nada de lo que ya sabe se va a olvidar, ninguno se olvida de lo que ya sabe. Yo voy a cumplir 48 este año, y aprendí a escribir, calculo que en el jardín o en el primer grado, por allá. Y puedo asegurar que aprendí un montón de cosas más en estos 30 y pico de años, o casi 40 y pico de años, y no me olvidé cómo se escribe. Tengo la letra fea, así, porque falta de uso, pero sé cómo escribir. Entonces, si, che, no hubiese podido aprender todo lo que aprendí en los 40 años posteriores si tenía que borrar cómo se escribía. Bien. Entonces, si miramos el proceso de aprendizaje, vamos a ver que empieza a aparecer, y si lo dibujáramos como si fueran zonas, una primera zona amarilla, que el color es solo para nosotros ahora, no es que sea amarilla, ¿no? Pero es para poder ubicarlo en un color en la pantalla, que la vamos a llamar zona de comodidad, zona de confort o zona de rutina, zona de hábitos cotidianos. Todos los aprendizajes que yo tuve a lo largo de mi vida están dentro de la zona de confort. Ahora bien, todos los aprendizajes que yo no tuve en mi vida todavía están en lo que llamamos zona de expansión, que coloquialmente se llama zona de incomodidad. Bien, no sé, ustedes vamos a suponer que hablan dos idiomas y de repente viene un grupo inversor que les propone un negocio y les pide que aprendan un tercer idioma que no dominan. Bueno, todo lo que tengan que hacer con los dos idiomas que hablan está en zona de confort. Ya lo hablo, es mi lengua natal y supongamos que inglés. Y ahora me piden que aprenda francés o chino. No, a esta altura de mi vida, yo chino, ¿qué? No sé, ¿te parece? No, y esto, qué difícil. Bueno, zona de incomodidad, zona de expansión. Ese aprendizaje no es imposible de obtener, pero requiere una serie de ejercitaciones que me ponen incómodo. ¿Bien? Y aparece una tercera zona que se conoce en la jerga del aprendizaje como zona de pánico, zona de parálisis o el panic attack o la zona de ansiedad, donde el aprendizaje que tengo que hacer me queda tan exigido que el organismo se bloquea, se rompe, no lo quiere hacer. Bien, por ejemplo, vieron que los artistas hablan de pánico escénico. A veces tienen que salir a una obra de teatro o a algún recital o algún evento y se quedan sin voz o le parece que le da un ataque cardíaco o se ponen en blanco, se olvidan la letra. Le pasa muchas veces a los estudiantes cuando tienen que dar un examen. Eh, en la clase, sí, re bien, todo fluye. Tienen que hacer un trabajo práctico así, más cerca del borde. Ese trabajo práctico tienen que pasar al frente a exponerlo. Ah, me queda incómodo, que no sé, lo tengo que decir. Bueno, ahora ese trabajo práctico que expusiste y que los pudiste hacer, lo tenés que defender adelante de todo el colegio. Y se pasó a la zona roja. No, ¿cómo adelante del colegio? Y empieza a transpirar frío, se descompone el estómago, se le rompe una muela, al otro día amanece inconsciente y el organismo no permite que vaya a hacer eso que está ahí. ¿Significa que no lo puede hacer? No, significa que todavía no tiene el aprendizaje suficiente para llegar a eso. Me sale un cartelito de problema de conexión. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Avísenme cualquier cosa, voy a desconectar acá, empezar a desconectar cosas. Eh, Vamos a ver si mejora y si no, seguimos desconectando. Bien, vuelvo. Entonces, que la situación que yo voy a vivir, sea de confort, sea de expansión o sea de pánico, no grafica la situación, grafica cómo yo me relaciono con esa situación. Dicho de otra forma, que algo sea difícil o fácil depende de mi cabeza, no de la realidad. Bien. Para mí, escribir en letra cursiva es fácil. Para mi nene de 7 años, escribir en letra cursiva es difícil. Y ninguno de los dos describe lo que significa escribir en letra cursiva. Lo que grafica el fácil o difícil es cómo nosotros nos relacionamos con ese hecho. Para mí está en amarillo, para él está en verde o en rojo. Bien. Ahora, pensando un poquito, si ustedes tuvieran que decir qué cosas aprendieron ustedes a lo largo de su, si se quiere, carrera profesional, bueno, vamos a hacerlo a lo largo de la vida, de que
tienen uso de memoria. ¿Qué cosas aprendieron que hoy son cosas de zona de confort? Esos puntitos azules que aparecen ahí. ¿Qué pondrían ahí adentro de la zona amarilla? Sí. Eh, ¿Qué aprendimos? Sí, Voy a tomar lo que dijiste, a leer y a escribir y me bien, mantengo, me sirve para todo, y lo bien. del día a para día, el ¿no? día a día. Como por ejemplo del día a día, ¿qué cosas? Sí, cocinar, por decirlo, Bien, una cosa puntual, no sé, manejar el auto, bien. no sé, mandar algún mensaje, no sé, estoy pensando mientras te lo digo, ¿no? Sí, sí, esa a donde quería llegar. Es todo. Desde las Claro. cosas complejas, manejar un auto, operar un sistema, la legislación vigente de tal cosa, la formulación de los productos que hacemos, pero también de lo básico, lavarme los dientes, cocinar, vestirme, prender la luz. O sea, todos los conocimientos vistos desde hoy a lo lejos, que parecen pavadas, pero de cuando éramos chiquitos, que eran recontra difíciles, atarse los cordones. Para un nene chiquito que recién arranca, atarse los cordones es un dolor de cabeza. Para nosotros lo hacemos sin pensar. Va caminando, te agachás, te lo atás y seguís hablando y ni te diste cuenta que lo ataste. Entonces, todos esos aprendizajes están en la zona amarilla. No me cuesta, me salen así nomás. Bien. Lo hago fluyendo. Ahora bien, aparece alguna situación que me dice, mirá, hay que hacer esto, y mi cuerpo empieza a darme señales de incomodidad, es porque esos puntos rojos con azul que acaban de aparecer o están al límite de mi zona de confort o están ya en zona de expansión. ¿Cómo me doy cuenta que estoy incómodo? Bueno, la forma más fácil es, se me seca la boca, se me acelera el corazón, tengo palpitaciones, me transpiran las manos, se me entrecorta la voz, me agarra tos. Esa es la forma más rápida y más espontánea. Pero no es la única. Cuando estoy malhumorado 3 o 4 días antes de hacer algo, también es incomodidad. Bien, no sé, tengo que desvincular a una persona, o tengo que desvincular a alguien, o tengo que romper un contrato, o tengo que hacer un trámite y conseguir una aprobación. Me juego algo que es importante para mí y vengo con algún fastidio, algo de insomnio, algo de malestar. Todo eso también es incomodidad. Que me está diciendo que mi cuerpo no tiene el aprendizaje al nivel necesario para no padecerlo. Bien. Y no describe la cosa que hay que hacer, me describe a mí cómo me relaciono con eso. ¿Qué dice la teoría que veníamos viendo recién? Bien, si vos querés resolver eso, hay una sola forma, que es ejercitalo. Contáselo a otro y hacelo, y hacelo, y hacelo, y hacelo, y hacelo. Eso hace que con la repetición vaya bajando el nivel de exigencia. Por ejemplo, vamos a suponer que fuera a hablar en público, tengo que dar charlas. Tengo que salir de gira por distintas localidades a dar charlas abiertas a la comunidad y a los parques industriales, por decir un ejemplo improvisado. Qué sé yo he dado charla para 5 o 6 personas. Me dicen ahora que en tal localidad hay 50 personas reunidas. No dice nunca, no sé, 50, ¿qué digo? El audio, el libreto, qué sé yo, me van a entender. Empiezo a tener como una especie de nerviosismo. Es porque ahí hay una incomodidad producto del desafío que tengo. Voy, lo hago, salga como salga, lo hice. Hago el segundo, hago el tercero, hago el cuarto y ya le empiezo a agarrar el gustito. Che, está bueno esto de hablar para 50 personas. Y de repente sale uno y dice, hay que hablar para 200. Es como que vuelvo al principio. Otra vez me siento incómodo. Pero ya 50 no me queda incómodo. Me queda incómodo 200. Bien. Esa reducción de incomodidad se produce porque se estira, acá como se ven los anillos, se estira, perdón, porque se fue, bueno, se estira la parte amarilla. Bien. Esa parte amarilla que se estira, ahí está en rojo, al estirarse la parte amarilla, los rojos se convierten en nuevos azules. Ese crecimiento de la zona de rutina, de hábito, zona de confort, es lo que se llama empowerment o empoderamiento. ¿Bien? Socialmente hace una década que se viene hablando del empoderamiento con un tinte político o social, como fenómeno social, el empoderamiento de las masas, la liberación de que ponele que también pueden castrar acá. Pero originalmente el empowerment o empoderamiento era esto, es aumentar la zona de capacidad de respuesta. Cuando vos a través de incorporar nuevos aprendizajes a tu zona amarilla se expande, ahí se está produciendo el empoderamiento.
Ahora podés hacer más cantidad de puntos azules porque tu zona amarillo, tu zona de respuesta aumentó. Bien. Entonces, volviendo a la respuesta principal, original, de ¿qué es aprender? Bueno, es incorporar conocimiento, necesario pero no suficiente. Es hacer repeticiones y generar hábitos nuevos. ¿Para qué? Para que se estire la capacidad de respuesta. Cuando la capacidad de respuesta se estira, ahí es donde se produce el aprendizaje. ¿Cuántas veces tengo que usar el destornillador para que lo verde se vuelva amarillo? Y ya ahí depende de la biología de cada uno, de la formación de cada uno. Lo que sí le tenés que dar a los tornillos hasta que la verde se convierta en amarilla, eso no hay duda. Si vos encontraste que la habilidad que querés desarrollar como profesional todavía te pone incómodo, nada grave, seguí repitiendo hasta que esa incomodidad desaparezca. ¿Bien? Si la incomodidad te paraliza es porque no estaba en el verde, estaba en el rojo. ¿Bien? Empezá por desafíos más chicos. Si 200 personas en el ejemplo que yo improvisaba recién me queda grande, bajá a 100, bajá a 70, bajá a 80 hasta que no te paralice. Y después anda incorporando de a poquito para llegar al 200. Bien, hagan ustedes la conversión, saquen el público de 200 y lleven los temas que ustedes recuerdan que los fastidian, que los enoja, que los pone de mal humor, que los pincha o que el cuerpo se pone incómodo cuando tiene que hacer determinada actividad. Bien. Si no está en lo amarillo, si no está en lo rojo, que es paralizante, y está en lo verde, ya sea que esté cerca de lo amarillo o cerca del rojo, pero en lo verde es repetición. Repetición, repetición, repetición. Esa es la forma de convertir el conocimiento en habilidad. Bien. Por ende, como si fuera así un sensor. Cada vez que algo te ponga incómodo, es señal de que atrás de esa experiencia o de esa situación hay aprendizaje. Si lo que tenés que hacer no te pone incómodo es porque ya lo sabés resolver. Bien, y vamos a probarlo con la semana. Si todo lo que hiciste en el día de hoy y en el día de ayer, nada te puso incómodo, significa que estás operando en tu zona de confort. Genial, porque para eso me preparé tiempo atrás. Ahora bien, donde yo quiero estar, ¿me alcanza mi zona de confort o tengo que ponerme incómodo? Bien. Nada nuevo pasa en la zona de confort. La zona de confort se repite todo lo que yo ya sé. Si yo me quiero expandir, me voy a tener que poner incómodo. Por ende, no se enojen con la incomodidad, no la rechacen, no se peleen, amíguense, abrácenla la incomodidad. Porque es como es una campanita que te da la indicación de que estás yendo por el camino correcto. ¿Bien? Sea lo que sea que a vos te ponga incómodo, si es hablar en público, si es escalar la venta al doble, si es aumentar la producción al doble, si es reducir los costos a la mitad mientras aumentar la producción al doble, estoy diciendo cualquier frase. Pero si esas lógicas matemáticas tu cuerpo lo rechaza, decís, bueno, ahí hay una incomodidad, hay que empezar a buscar la vuelta. ¿Bien? Eh, el cerebro no me ayuda al aprendizaje. ¿Por qué? Porque la función del cerebro es cuidar la energía del cuerpo, una de las funciones. Entonces no está muy de acuerdo que vos te pongas a derrochar energía en cosas nuevas. Por eso aparece la resistencia al cambio. Porque el cerebro dice, quedémonos en la zona de confort, ¿para qué vamos a seguir avanzando? Si ya con lo que sabemos funciona, ¿qué más necesitas? Es el diálogo del cerebro vestido de rojo contra el cerebro vestido de celeste, ahí en la pelea de Angelito y Diablo. Le dice, mirá, no, con lo que ya sabemos ya está, ¿para qué más? Un poco la charla que hablábamos hace un rato de la anécdota que traía Andrés. Mm. Ahora, el otro cerebro que quiere progreso, dice, sí, bueno, pero si no me pongo incómodo, no genero nada nuevo. Bien, esa puja es lo que genera la resistencia al cambio. ¿Sí? Por ende, quiero que recuerden esta frase de práctica forzada o este concepto de práctica forzada. Si yo dejo que mi desarrollo profesional, que el desarrollo de mis habilidades queden libradas o queden dispuestas a la suerte cuando se presente la oportunidad, muy probablemente la oportunidad nunca se presente o se presente en mal momento. Sí, yo iba a practicar, lo que pasa que en la semana no hubo ningún caso. Sí, yo iba a practicar, lo que pasa que en la semana llovió todos los días. Entonces, si yo quiero desarrollar una habilidad como el de la imagen, ser parte de un equipo de fútbol profesional o jugar en el equipo titular de mi club,
tengo que provocar los espacios de práctica. No puedo ir a practicar solo cuando el día está lindo y me levanté con gana y tengo buena onda. Imagínense un jugador profesional que tiene que practicar 4 o 5 días a la semana al mismo horario, independientemente si llueve, hace frío, hace calor, tiene que ir igual. Dice, che, hoy está medio fresco, va a llover, no, no voy. Mando un mensaje al profe. Al otro día, no, mirá, tenemos que hacer esto en casa, no, le aviso al profe que no voy. Faltó martes, faltó miércoles, faltó jueves. El viernes llega la lista de citados y no está convocado. Dice, el sentido común que dice, y sí, si no fuiste nunca a practicar. Ahora, muy probablemente el jugador se enoje. ¿Cómo no me convocan? Sí, bueno, es lo mismo que el aprendizaje. Si vos tenés lunes, martes, miércoles, jueves, viernes para practicar y desarrollar nuevas habilidades, y cada día que tenés que practicar, tener una muy buena explicación para no hacerlo, al final del mes, no te lamentes por qué no tenés la habilidad desarrollada. Es consecuencia de no haber practicado. Entonces, va a haber días de lindo sol, lindo aire, lindo clima para practicar, pero son los menos. Generalmente los días donde se hace la diferencia es cuando el cuerpo no quiere ir. Saquemos el fútbol, vamos a la facultad. Los chicos que se anotan en la facultad, lo mismo. Sí, me anoto y arranco en primavera. Fin de verano, principio de primavera. Está todo genial. Bueno, pero después llega junio y llueve y hace frío. Salí a la noche y a veces va y no tenés clase. Y bueno, ahí te lo tenés que sostener. Bien, porque si abandonás y es garantizado que no terminás. Entonces, hacer el esfuerzo, la práctica forzada, es el condimento necesario para poder generar el aprendizaje. La voluntad es necesaria, pero no alcanza. Sostener es necesario, pero no alcanza. Además de eso, tenés que agendarte las horas de estudio y hacerlo, provocarlo. Bien, si lo dejo librado a cuando se dé la oportunidad, generalmente la oportunidad no se da. Esta regla yo la llevo a lo que es el aprendizaje, pero aplica para todo. Aplica para la venta, aplica para los negocios, aplica para todo. Si vos no provocás los espacios de negociación, si no provocás los espacios de venta, te van a comprar, pero no el volumen y el ritmo que vos necesitas. Bien. Vuelvo al módulo. Llevándolo al aprendizaje, es la misma lógica. Vos vas a terminar desarrollando una habilidad, pero si te pones la constancia de practicarla 4 veces por semana, vas a necesitar un mes. Si lo practicas una vez por mes, vas a necesitar entre 8 y 12 meses. Si lo practicás una vez por bimestre, van a necesitar entre 2 y 3 años. Entonces, es como la cantidad de tornillos que tenías que ajustar es la misma. Lo hagas todo junto o lo hagas desparramado en un año. ¿Sí? Entonces, recuerden esto de tienen que provocar los espacios de práctica, ¿bien? Para que el aprendizaje, el conocimiento ejercitado se produzca una habilidad en el tiempo, tengo que hacer los ejercitación constante, ¿bien? A sabienda de lo que decíamos recién, tu organismo, si es algo que todavía no domina, va a estar incómodo y como va a estar incómodo, te va a tirar un montón de motivos y razones para que no te incomodes. No, hoy no, lo hacemos mañana. ¿Para qué? Es así como estamos, estamos bien. O enojo, o insomnio, o dolor de panza. Cada organismo tira. Lo importante es que ustedes se den cuenta para que si la forma que se expresa tu cuerpo, vos te das cuenta que es incomodidad pura, no te detenga ni te anule. Esa frase que dice, que habla de la valentía, no es valiente el que tiene ausencia de miedo, es valiente aquel que a pesar del miedo lo hace igual. Bueno, esto es lo mismo. No, no aprende el que tiene ausencia de incomodidad. Aprende que el que, a pesar de estar incómodo, lo hace igual. La misma lógica. Bien. Por ende, la tercera pregunta que quedaba en la placa inicial decía: ¿qué atenta contra el aprendizaje? ¿Qué cosas hacen que no aprendamos? Y habíamos anotado en lo que aportaba cada uno de el negarse, la voluntad, el miedo, la resistencia al cambio, el no puedo, le agregamos la zona de confort después, y muchas de estas aparecen acá. Y quizá acá aparece alguna que ahí no está. Bien. Por ejemplo, la incapacidad de declarar ignorancia, la vergüenza o el miedo o la comodidad de no decir no sé. No sé si les pasó, por ahí se da mal lo operativo, de que hay gente que en lugar de decirte, no, la verdad que no me acuerdo, que no sé, explícamelo de vuelta, te dice, no, sí, que tranquilo, no, sí, ya sé. Y se enoja cuando vos le decís, bueno, vamos a verlo de vuelta. Como me está faltando el respeto, ¿cómo va a dudar de que yo ya sé? Y vos decís, bueno, dale.
y después cuando te entrega el resultado está mal hecho. Si da pucha. Dice, bueno, hay un montón de personas, incluso nosotros mismos un montón de veces, ante determinados temas, no decimos no sé. ¿Bien? Para poder aprender hay que darse cuenta cuando hay que decir, che, mira, declaro ignorancia, no sé, ayúdame, enséñame. Porque si no, lo que opera atrás de esto es el ego. No, ¿cómo? Yo no voy a saber. Y sí, ¿por qué no? Si todos nacimos sin saber. Entonces, el no decir no sé y abrirse a que alguien te enseñe es un enemigo del aprendizaje. ¿Bien? Otro enemigo del aprendizaje tiene que ver con juzgar todo el tiempo. Bien, mirá el lugar donde vengo, mirá quién es este, mirá qué trajo, qué me va a enseñar esta persona a mí. Ah, con la cantidad de años que yo llevo haciendo esto, esta persona que tiene, no sé, la mitad de años de mi vida, ¿qué me puede enseñar? Entonces, está ligado el vivir juzgando todo el tiempo a no dar la autoridad a nadie para que me enseñe. Si mi organismo cree que sabe más que el otro sobre ese tema, listo, no hay posibilidad de aprender nada nuevo. Está cerrado bajo la cortina. Bien. Eh, entonces, poder decir no sé, permitir que el otro me muestre a ver qué descubro que hay distinto a lo que yo manejo, darle el permiso al otro para que me pueda mostrar lo que dice, esas son cosas que ayudan a contrarrestar este efecto. ¿Cuál es la desventaja? Que esto pasa automático, esto es un reflejo. Cuando yo no le doy autoridad a alguien, me doy cuenta después de no haberse dado la. No es que generalmente me doy cuenta antes. ¿Bien? Lo que sí puedo hacer a partir de que charlamos de esto ahora, darme cuenta que me está pasando y salir de ahí rápido. Otro de los puntos que no aparece en la lista que charlábamos antes, que influye un montón en el aprendizaje, sobre todo en los contextos laborales, es el enojo. Las personas cuando estamos enojadas no aprendemos. Bien, estoy fastidioso, estoy ofuscado, estoy chinchudo porque me pasó algo, vos me querés explicar algo y mi cabeza está cerrada, está trabada en el tema que le pasó. Con lo cual, si vos estás enojado, desenojate. Si vos le tenés que enseñar a alguien algo de tema laboral y te das cuenta que está enojado, reagendá, no pierda tiempo. Porque el enojo es como un bloqueador, bloquea oído, bloquea procesamiento, bloquea todo. Es como, yo le decía a mi hijo más chico, el más chico mío tiene 10, antes daba el ejemplo cuando tenía 7. Cuando se enoja, vos le estás hablando de frente, él se pone de costado, se cruza de brazos y te dice, ajá. Y a partir de esa gestualidad ya todo lo que vos le digas le rebota, no le entra, no, ni se acuerda, no lo registra. Entonces, che, si este chico de 10 años tuviera 22 y fuera mi empleado y me hace eso, nada más que no se cruza de brazo y no me contradice, sino que lo disimula, lee lo mismo, no le entra. Y yo estoy forzando el aprendizaje de él, pero él no tiene la voluntad de aprenderlo. ¿Pero por qué no tiene la voluntad? Porque tiene enojo. ¿Bien? Entonces, identifiquen cuando ustedes, para lo que nos vincula, que es la capacitación nuestra, estén enojados eh, y salgamos de ese enojo. Desenojate. Y si no te podés desenojar, pedí ayuda para desenojarnos juntos. Porque si vos encarás cualquier actividad como esta, de 2 horas virtual o 4 horas presencial, enojado, va a ser una pérdida de tiempo para vos. Bien. Eh, a nuestros roles y a nuestra madurez biológica, ya deberíamos poder lidiar con el enojo. Pero como el enojo es una emoción y no reconoce de biología, todos nos enojamos, todos nos fastidiamos. Es cuestión de que nos toquen el botón correcto. ¿Bien? Entonces, si bien podemos hablar de un montón de cosas de la salud que implica el enojo y eso, pero no tiene que ver con el tema, vuelo para acá. Las personas, cuando estamos enojadas, no aprendemos. Es un enemigo del aprendizaje. Entonces hay que identificarlo y salir de ahí. Y si no se puede salir de ahí, buscar de reprogramar para no perder el material ni el tiempo. La comodidad, el ejemplo que traía, la anécdota que traía Andrés, de con todo lo que yo ya sé, ya estoy, ¿para qué más? Bien, me quedo en el rectángulo amarillo, con esto me sirve, con esto pago la olla, con esto estoy tranquilo, listo, hasta acá llegué. Bien, esa persona que está cerrada a lo nuevo, obviamente atenta contra su aprendizaje. Creo que lo decía Marta, el miedo o vergüenza a preguntar. Esto se ve mucho en los chicos en el colegio. ¿Qué dijo el profe? No, no sé, preguntale, no, después le pregunto a fulanito. Si están los 30 chicos sentados en el aula, la profe o el profe dijo algo, el alumno que no entendió, en lugar de levantar la mano y decirle, profe, no entendí, me lo repite, prefiere preguntarle al compañerito. Y si ese compañerito no sabe, le pregunta a otro.
Punto, resuelto. Y si el otro compañerito lo entendió mal y le dice, mirá, no sé, me parece que es así, este se queda con lo que está mal explicado en lugar de ir a la fuente. Porque lo que opera es eso, el miedo y vergüenza a preguntar. Ahí es como una nota de color, los chicos, el colegio. Pero estos chicos crecen. Después tienen 20, 30, 40, 50, 60 y son los que nos topamos nosotros y funciona igual. En lugar de preguntarle al jefe cómo era, dice, no, bueno, prueba así y vemos qué pasa. Hoy en la mañana estoy entrenando un equipo de ventas en temas comerciales y estamos haciendo un trabajo uno a uno. Y uno de los asesores tenía que hacer una tarea entre encuentros, que son encuentros entre 21 días y 14 días. Y cuando trae el trabajo dice, mirá, tuve la duda, no quise preguntar. ¿Por qué no preguntaste? Y hay una persona de 30 años. Y decir, ¿por qué tenés miedo o vergüenza a preguntar si este espacio es para preguntar? Bueno, porque es involuntario, es un reflejo, es una emoción. Entonces, cada vez que haya vergüenza a preguntar, está atentando contra el aprendizaje. Por eso, de lo que estamos haciendo nosotros de acá para adelante, si te das cuenta que querés preguntar algo y por alguna razón no preguntás, atravesá la incomodidad de preguntar, porque ahí hay un aprendizaje. Cualquiera de los cuatro, yo lo veo a los muchachos, pero para las chicas también. Si te queda algo en el tintero dando vuelta, bien, te está operando este enemigo del aprendizaje. No te quede con nada en el tintero y que no se lo pregunte al del costado. O sea, preguntalo acá, anda a la fuente. Bien. Esta creo que es la más hermosa para nuestra función y nuestras edades. No tengo tiempo. No, estoy a mil. Ay, lo haría, pero estoy complicado de agenda. ¿Les pasa que les falta tiempo a veces para las cosas? Sí. Lo conocen a este enemigo, está siempre dando vueltas, Sí, este es uno de los más presentes de todos los que hay. El no tengo tiempo es uno de los principales enemigos del aprendizaje, lo dejo para después. Entonces entra el otro enemigo, que es la postergación. Bueno, está bien, esto sí, pero ahora tengo que salir corriendo para este lado, mañana tengo un día complicado, pasado mañana lo agarro. Mirá que estás cayendo en el otro enemigo que es la postergación. Y hay dos reglas que son la regla de las 72 horas y la regla o la ley de uso. La ley de uso dice que todo lo que se recibe que no se usa se pierde. Vos te compraste un libro, no lo leíste y después no lo va a leer con el tiempo. Te leíste un libro, no lo llevaste a la práctica y con el tiempo tampoco lo vas a llevar a la práctica. Si no lo llevaste en el momento que lo estás leyendo, que te hace sentido y lo usás ahí, después se va enfriando y se va apagando. Esto es lo mismo, nosotros nos conectamos todos los martes. Si lo que vemos el martes, vos no lo llevás a la práctica el miércoles, jueves, el viernes, eh, queda guardadito como si fuera un souvenir de casamiento en una estantería y junta polvo. Y ahí está. Hay que hacer algo con eso. Entonces, la ley de uso es todo lo que se recibe que no se usa, se pierde. Y la regla de las 72 horas agrava la ley de uso. ¿Por qué dice la regla de 72 horas? Que todo lo que se recibe como conocimiento nuevo, que en 72 horas no se lleva a la práctica, se empieza a degradar, se empieza a borrar. No es inmediato, no es que a las 72 horas en punto, tac, se reseteó. Pero empieza a degradarse, no está fijado, está agarrado con cinta scotch. Y el tiempo hace que se vaya secando, secando, secando y se despega. Entonces, cuando pasa un año o pasa 2 años, vos decís, che, vamos a repasar lo que vimos en el 2026. ¿Qué vimos en el 2026? ¿Te acordás que hablamos de esto? No, no me acuerdo. Porque se despegó. Ahora, en marzo empecé una actividad, una etapa 2 de este programa, con un grupo de Olavarría que habíamos hecho el programa que estamos haciendo ahora, la edición 33. La habíamos hecho en el 2023. Entonces, la mitad de las personas que están ahora pasaron 3 años y digo, bueno, vamos a hacer un repaso de los temas puntuales para lo que viene del programa. Y cuando empecé a hacer el repaso, con la mayoría parecía que no nos conocíamos, que no habíamos visto nunca. ¿Y por qué? Por la ley de uso y por la regla de 72 horas. La información llega, pero no hago nada con eso. Confío que después lo voy a poder hacer y después la vida te pasa por arriba. No, no lo hace ahora, tampoco lo hace después. Entonces la postergación no te quita el contenido porque te quedan los archivos, te quedan los papeles, te quedan los documentos digitales, eh, pero no te permite que ese conocimiento se convierta en hábito. No te permite que desarrolles destreza nueva. Bien, la metáfora del destornillador, lo compré, está en la caja de herramientas con dos candados adentro del armario, con dos candados más.
en la casa de campo a 200 kilómetros de distancia. Y está ahí, sí, sabe que está ahí, pero bueno, va a agarrar el auto cuando necesite el destornillador para hacer 200 kilómetros, llevar toda la llave, traerlo y hacerlo. Va y llama a alguien que lo haga por vos o te compra otro. Bien. O el siempre y querido buen martillo que está siempre disponible, martillo. Y listo. Ya se acabó. Quedó un poco rota la madera, pero lo resolví rápido. Entonces, guarda con la postergación, guarda con el no tengo tiempo, cuidado con el enojo, ¿bien? Y cuidado con, no lo tengo acá, el cansancio. Eso hay que agregarlo. El cansancio atenta contra el aprendizaje. Por una cuestión lógica. Estoy cansado, no entiendo nada, necesito dormir. Entonces, las personas que están mal descansadas también procesan más lento el aprendizaje. Bien. Nosotros no tenemos horarios raros, pero a veces los seminarios en las empresas viajan de otras provincias y son jornadas de 8 o de 9 horas para aprovechar los viajes. Y a veces arrancan muy temprano y terminan muy tarde, o a veces arrancan al mediodía y terminan a la noche. Y cuando a mí me toca hacer de moderador y a veces de disertante, y cuando ves las expresiones y te das cuenta que hay muchos que están de viaje de estudio, vinieron de paseo, no vinieron a aprender, y ahí no se va a producir ningún aprendizaje. El empresario que le pagó el viaje, el hospedaje, la alimentación, los viáticos y todo eso para que aprenda, lo hizo con la intención de desarrollarlo. Pero este que tenía que hacer su parte no la hizo. Entonces, lamentablemente el aprendizaje no llega. No porque sea difícil lo que hay que aprender, sino porque está cansado. No tiene tiempo. No va a ser va a caer en las reglas generales de la ley de uso. Va a postergar. Entonces, inevitablemente ha sido un gasto, no una inversión. Bien. Entonces, todo esto que estamos charlando ahora es poner alertas, banderas, para que ustedes que están tomando esta iniciativa de hacer un proceso de desarrollo propio, desarrollo profesional, no caigan en la trampa de postergar, de no descansar bien, de llegar cansado, de que el enojo les robe el tiempo, ¿bien? De no preguntar, de no sacarle provecho a la actividad. La actividad de ustedes, este espacio lo hemos generado para que ustedes estiren sus habilidades. Entonces, vamos al ritmo que ustedes necesiten, pero hace falta que ustedes lo declaren, ¿sí? Bien, esto un poco así arrancábamos la charla cuando empezamos, de que la capacidad de aprender es distinto a la actitud de aprender. Yo estoy convencido de que todos tenemos la capacidad de aprender, pero no todos aprendemos lo mismo porque no todos tenemos la misma actitud. Por eso en cualquier carrera universitaria se anotan 1.000, 1.500 y terminan en tiempo y forma 5, 6, 10 o 15. ¿Por qué? Porque el resto que no termina, la actitud que hacía falta para superar la adversidad que le fue pasando, todos con distintas complejidades, no estuvo a la altura. No era una cuestión de que no tenían la capacidad, no tuvieron la actitud. Quizás mi capacidad requiere que yo estudie 5 horas y la capacidad tuya requiere que estudie media hora. Bien, puede ser, pero si yo tengo la actitud, me siento 5 horas, estoy a la altura tuya. Ahora tengo que tener la actitud. Por eso siempre lo remarco, todas las personas tenemos la capacidad. No todos tenemos la misma actitud. Bien. Eh, esta actividad de capacitación nuestra empresarial requiere que la actitud se active. Y esa actitud te va a generar incomodidad. Bueno, abrazar la incomodidad. Tomate un café con la incomodidad, tráela. No le hagas caso a la incomodidad, porque la incomodidad es la señal que vamos por buen camino. Bien. Una de las recomendaciones que le daba cuando al principio decía en las consideraciones iniciales del programa cómo sacarle el máximo provecho a esta inversión de tiempo y dinero, decíamos responder la pregunta que estaba en rojo de cómo aplico esto en lo que yo hago, cómo uso esto en lo que yo hago. Bien. Muchas veces las personas, no creo que sea el caso de ustedes, pero lo remarco igual porque siempre me gusta destacarlo, cuando las personas vienen a una actividad de capacitación y yo saco una foto de los que están ahí presentes, la foto no me dice si esa persona llegó por elección o por obligación. Bien. La foto dice que está, pero es como cuando el equipo de fútbol sale a la cancha, la foto del equipo entrando a la cancha no te dice la mentalidad, si van a comerse el mundo o vienen rezando para no perder. Ojalá no perdamos, como dicen algunos planteles. O mentalmente están diciendo, hoy ganamos, hoy salimos campeones. La foto dice que entró, nada más.
Cuando se hacen actividades in company, como la que vamos a hacer nosotros, no es el caso de ustedes porque ustedes son la cúpula de la empresa, pero muchas veces cuando vienen mandos medios invitados, a veces vienen porque no saben o no pueden decir que no. ¿Cómo le voy a decir que no? Me mandó el jefe, tengo 1000 temas para hacer y justo me clavan esta capacitación. No le puedo decir que no. Bien, esa la he visto un montón de veces, la he escuchado un montón de veces. Y siempre recomiendo lo mismo. Si vos querés decir que no y tenés que decir que no, pero por miedo, vergüenza o por la cultura de la empresa, no te animás a decir que no y le decís que sí y preferís estar acá como una pérdida de tiempo, bueno, convertí esto en un espacio elegido. ¿Bien? Proponete responder la pregunta, ¿cómo aplico esto en lo que yo hago? Ya está, es claro, viniste obligado, no pasa nada, quédate. No te podés ir, quédate. Sos bienvenido. Pero respondete la pregunta, ¿cómo aplico esto en lo que yo hago? Y esta lógica, me di cuenta con los años, que no solo aplica en la capacitación, también aplica en las reuniones de trabajo. A veces hay que ir a reuniones de trabajo o a reuniones con clientes, con proveedores, charlas, disertaciones que hay que estar presente y el contenido no me suma, pero es políticamente correcto estar presente. Sí, bueno, el que vaya de representante, vaya con esta pregunta. Si el cerebro entra a la actividad que no quiere hacer, pero que no se anima a no hacerla, y entra refunfuneando, protestando, lo único que va a hacer es buscar evidencia, va a armar una lista mental de todas las razones de por qué no debería haber ido. Fue una pérdida de tiempo, el que hablaba no sabía nada, eh, estaba mal presentado, la presentación era de mala calidad, el horario que eligieron fue malo. Va a traer toda una lista de cosas que le dan la razón de que no tendría que haber ido. En cambio, misma situación, si esa persona que se da cuenta que no quiere estar, pero así todo va igual, se obliga a responder, ¿cómo aplico esto en lo que yo hago? ¿Qué puedo sacar de acá? Su cerebro va a estar atento a cómo responde la pregunta. Entonces va a ir tomando nota de uno, dos o tres ítems que responden a esa pregunta. ¿Bien? Entonces, como darle esta intención a la cabeza permite que en cierto modo salga del espacio obligado y lo empiece a transformar en algo elegido. Por más que no tenga opción, ¿bien? Por más que no está la opción de no ir. Bien, perfecto. Convertirlo en elegido. Si el tiempo lo vas a invertir igual. Bien. El famoso armar el resumen de la reunión y después volver y explicar de qué se trató la actividad. Pero no resaltando los motivos por el cual vos no tendría que haber ido, sino resaltando los motivos de cómo podemos aplicar lo que dijeron ahí en lo que hacemos nosotros. ¿Bien? Es un esfuerzo intelectual, pero es una ayuda, es un truco para hacer un cambio de polaridad en cómo uno se relaciona con las actividades. Lo más sano es decir, no, gracias, paso, te agradezco, no voy. Eso es lo más sano. Pero entiendo que muchas veces es re difícil y muy incómodo hasta el punto del pánico tener que hacer eso. Entonces no pasa nada. Convertilo con esta pregunta. Bien. Así que bueno, antes de empezar a armar el cierre, me gustaría escucharlos a ustedes respondiendo a esta pregunta. De lo que hemos charlado hasta acá, qué les hace pensar, qué te deja o qué te podés llevar para tu cosa cotidiana, para tu actividad del día a día de lo que acabamos de ver? Ah, no compartí, me faltó esto. Ahora sí. Bien. Bueno, charlábamos recién de qué les llama la atención, o qué pudieron pescar de lo que estábamos viendo. Y en cierto modo, recién decíamos en off esto de, mira, el primer paso es darse cuenta, es ver que me haga sentido y ese me veo reflejado, que en cierto modo en el cuerpo me dé una incomodidad. Es el paso uno. A partir de que me doy cuenta, no cambia la realidad, pero estoy más cerca porque lo que sigue ahora en el paso 2 es hacerme cargo. Si, bueno, me voy a ocupar. ¿Cuál de todas las cosas que me sonaron como cascabeles voy a agarrar? Y acá aplica la de la histórica, ¿no? El que mucho abarca poco aprieta. Si mira, tranqui, toma una, toma dos, y sobre esa una o esas dos que elegiste, enfoca en eso. Después, cuando eso ya te diste cuenta que se aleja del rojo, la zona de pánico, y se acerca al amarillo, la zona de confort o zona de hábitos y rutinas, eh, volvé a los apuntes y toma la tercera, la cuarta. Pero no traten de hacer todas juntas porque el querer hacer todo junto hace que no terminemos haciendo ninguno.
Entonces, el proceso en sí es, me doy cuenta, me hago cargo, elijo cuál concretamente y me ocupo. ¿Y qué es me ocupo? Generar los espacios de práctica forzada. Bien, ocuparme es eso, es provocar la práctica. Y práctica uno, 2, 3, 4, y de a poco lo que parece un gigante empieza a achicarse y se convierte en una molécula. Bien, entonces ese es el camino. Como sugerencia de tarea, no va a ser para entregar, pero sí para que se permitan el espacio de ejercitación. Cuando terminemos ahora, elijan una cosa puntual que te diste cuenta que te pone incómodo o incómoda, y en los próximos 7 días, meter a eso. Cosa que cuando nos veamos la semana que viene podamos charlar si te fue bien o si necesitas ayuda para poder capitalizar este concepto que estábamos hablando. Bien. Estos temas que vimos tienen mucha utilidad. ¿Por qué? Porque primero es para mí, yo como mi propio proceso de desarrollo profesional o desarrollo personal, me aplica lo que vimos. En segunda instancia es para mis liderados, para la gente que trabaja conmigo. Porque en ciertos temas yo soy una especie de docente de la gente que trabaja conmigo. En la organización de su trabajo, en el aprendizaje de sus tareas, en la calidad de las tareas que realizan. Entonces, a mí me aplica primero esto para mi desarrollo, pero 2 minutos después, si miro bien, aplica lo mismo para la gente que yo trato de que trabaje de determinada forma. Entonces, es un buen proceso que en estas 11 encuentros que tenemos nosotros, nos dediquemos a nosotros, sin estar pensando tanto en ellos, en los demás, y con la tranquilidad y la confianza de que si yo lo puedo hacer para mí, después me va a resultar más fácil verlo con el otro. ¿Bien? Entonces, priorícense estas próximas semanas en el trabajo que vamos a hacer y tengan confianza que después trasladar a los demás va a ser mucho más fácil de lo que parece. ¿Bien? Así vayan buscando su propia evolución. Después la evolución de los demás viene por añadidura. Así que bueno, para cerrar, esto como un modo de un recorte de tipo inventario de los temas que vimos, el desarrollo personal y profesional tiene que estar asociado al aprendizaje 100%. Lo que el cuerpo graba, la cabeza no lo olvida. Aprender es sumar o es incorporar nuevos hábitos que parten de los conocimientos, no sustituye lo que ya poseemos. El aprendizaje se produce en la zona de expansión, la zona de incomodidad, el rectángulo verde. En el amarillo está todo lo que ya sé y todo lo que ya hago y lo que me sale. Y en el rojo está lo que me paraliza o me rompe. Con lo cual la forma de crecer es ir ganando terreno en la parte verde. El empoderamiento o el empowerment va a ser estirar la zona de confort, es ampliar la capacidad de respuesta. La práctica forzada es la herramienta para poder adueñarme de esos conocimientos y convertirlos en hábito. Tener cuidado con los enemigos del aprendizaje, sobre todo el no tengo tiempo, la postergación, el enojo y el cansancio, que son los que nos rondan todos los días a nosotros. Eh, la capacidad, entender y recordar que la capacidad es distinto de la actitud. Todos tenemos la capacidad, no todos tenemos la actitud, por eso muchas veces no se terminan las cosas. Y que la elección, si bien es lo opuesto a la obligación, un espacio obligado se puede convertir elegido si me apoyo en esa pregunta de cómo aplico esto en lo que yo hago o qué puedo sacar de esta actividad para mi beneficio. ¿Bien? Así que bueno, repasado el resumen, siempre me gusta compartir esta frase de Eric Hoffer, que es un filósofo estadounidense ya de hace muchos años, y él le adjudican a él este dicho que representa un poco lo que llamamos nosotros en nuestro país el sábelo todo. Entonces, él ya decía en la época, en los 60, que en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe o que no exista. Hace unos 15 años para acá se viene hablando de los estados VICA o VUCA, que es volátil, incierto y cambiante y acelerados. Dice, los tiempos cambian muy rápido. Pasa algo y te cambia las reglas de juego de un día para el otro. Entonces aquellos que estén cerrados al aprendizaje, porque ya saben todo lo que tienen que saber, cuando el mundo cambia a la vuelta de la esquina, quedan fuera de juego. Por ende, la mejor forma de adaptarse a los cambios eh,
y a estos giros que tiene, sobre todo en nuestro país, que van cambiando con cada gobierno, es tener esa flexibilidad y estar siempre en modo aprendiente. De estar siempre en modo, bueno, sé que la incomodidad viene, no reniego de la incomodidad y atravesar la incomodidad me da el aprendizaje. Y constantemente estar adaptándose. Yo no tengo duda que si ustedes empiezan a rememorar y empiezan a revisar la historia, van a ver que la mayor parte de los crecimientos que han tenido siempre hubo incomodidad. Era uno más en la sala la incomodidad, estaba tomando café en el costadito. Bueno, de acá para adelante, vamos a darle una silla, bienvenida incomodidad, te presente, sabemos que está y te escuchamos, pero no me detiene, porque es la reafirmación de que lo que viene nos potencia, es mejor. Así que bueno, con esto cerramos la parte del módulo uno. Yo les voy a dejar de tarea, les voy a poner en el grupo. Cierro la grabación acá para no hacerlo tan largo.